Hola a todos y todas, vamos a continuar con el ejercicio que veníamos trabajando. En esta ocasión vamos a realizar lo correspondiente a poder listar la información que se encuentra en la base de datos. En este caso estábamos trabajando la tabla de autores. Para ello, entonces haremos el .NET y habíamos hablado o habíamos realizado en la primera sesión de este ejercicio que teníamos que crear tres proyectos, uno de interfaz gráfica, otro de entidades y otro el que tiene que ver con el acceso a los datos, ¿verdad? Que es la que se conecta a la base de datos. Como repaso, habíamos indicado que teníamos que tener en la interfaz gráfica un archivo de configuración con la cadena de conexión de la base de datos. Ya esto lo habíamos conversado en esa sesión. Además, habíamos indicado que teníamos que tener un proyecto con las entidades, que básicamente es la definición de las clases con sus atributos de cada objeto, en este caso el autor, y también teníamos el del libro. Nos estamos concentrando en el ejercicio con los autores. Y también habíamos hablado un poco con respecto a una capa más o un proyecto más que si le íbamos a llamar acceso a datos, donde estuvimos básicamente creando un método que interactuaba con los comandos de Ado.net para poder ir a la base de datos, en este caso hacer un insert a la tabla de autores. Y lo habíamos indicado que se usaba de esta manera, utilizando lo que es la parametrización y obteniendo la cadena de conexión del archivo de conexión. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es ir a la base de datos y lo que vamos a realizar básicamente es traer toda la información que esté contenida en la tabla de autores. ¿Okay? Para ello, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a irnos al acceso a datos y en el acceso a datos vamos a crear un método que le vamos a poner como nombre listar los autores. Sin embargo, aquí vamos a utilizar colecciones para realizarlo de una manera más una manera más propia o más bien natural con los datos. Por ello, entonces vamos a decir que nuestra función va a devolver una lista de los valores que encuentre de esa tabla. Para eso, lo que vamos a hacer es crear la función de ese tipo, de lista. ¿Okay? Y va a ser una lista de las entidades de autores, que en este caso sería CLS autor E. Posteriormente le vamos a poner el nombre a dicha función, listar autores. ¿Okay? Muy bien. Y les indicaba que toda función tiene que hacer una devolución de la información. En este caso no vamos a recibir como parámetro la entidad, porque más bien vamos a armar la entidad desde los datos que vienen, con los datos que vienen de la base de datos, y es lo que vamos a elevar a la capa de interfaz gráfica. Entonces, para ello, como tenemos que enviar ese listado, lo que vamos a hacer es crear un objeto o una variable que sea del mismo tipo de esas entidades. Entonces, en este caso hacemos lo siguiente. List, igual que antes, CLS autores. Vamos a ponerle como nombre lista. Lo vamos a instanciar de una vez y sería del mismo tipo, lista autores. Y con eso lo que estamos haciendo es creando un objeto que es el que vamos a elevar a la interfaz gráfica cuando este método de listar autores sea consumido. ¿Okay? Posterior a ello, entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que hicimos con el insertar.
tenemos que crear el SQL connection, que sería la conexión, tenemos que crear el comando, tenemos que crear la conexión y tendremos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, como ya los tenemos acá, vamos a copiarlos. Pegamos por aquí. Tenemos que definir también el SQL que queremos que interactúe con la base de datos de este caso de consulta. Y para ello entonces vamos a ir a diseñarlo. Recordándoles entonces que nos vamos al SQL, hacemos un select de la información que queremos. En este caso específicamente vamos a poner los nombres de esas propiedades o esas columnas. Nombre y apellidos. Lo probamos, vemos que funciona perfectamente. Copiamos esa información, la pegamos en la variable de SQL tira que acabamos de definir y entonces repasamos. Entonces tenemos objeto que contendrá la información de vuelta de la base de datos. Tendríamos después una variable que nos permite definir la tira o el SQL que queremos ejecutar. Script SQL que deseamos ejecutar. Utilizamos los objetos de lado para crear el objeto conexión. Objeto comando. Y básicamente lo que hacemos es interactuar con ellos. En este caso aquí también abrimos la conexión. O más bien instanciamos la conexión. Y luego definimos algunas propiedades del objeto comando, que es donde va a tener básicamente que vamos a ejecutar un script de tipo texto que va a hacer la información que esté contenida en esta variable y le vamos a pasar la conexión del objeto de conexión que tenemos por acá. Y ese objeto conexión básicamente vamos a abrir esa conexión, ¿okay? Que de hecho ya tiene la cadena de conexión, que es la que está aquí definida como una variable global. ¿Okay? Abrimos la conexión y vamos a crear el llamado a lo que es la ejecución de lo que necesitamos que se ejecute para que traiga la información de la base de datos. Muy bien, en este caso, antes de hacer esa ejecución, tenemos que crear un objeto que permite leer la información de la base de datos o del resultado de la base de datos de lo que traiga la base de datos, el resultado de lo que traiga la información de la base de datos. Entonces este objeto lo vamos a definir con SQL Data Writer y le vamos a poner como nombre lector. Y ahora sí, como ya la conexión la tenemos abierta, entonces vamos a hacer lo que es la ejecución.
el comando. Entonces para ello sería lector es igual a comando punto execute_writer aquí es execute_writer. Entonces este contendrá la información que sea ejecutada del comando. En este caso no estamos usando lo que es el tema de la parametrización porque no estamos condicionando la consulta. ¿Okay? Por eso es que no hay nada de parametrización a como se vio en el insert, que aquí estábamos usando parametrización. Una vez que ya la información es cargada en este lector, lo que haremos es recorrer ese lector, pero primero vamos a verificar si el lector tiene información. Entonces para ello hacemos un if, le decimos si lector has rows, okay, si tiene filas, entonces haremos lo siguiente, haremos la carga o la lectura de esa información por medio de un while, porque tenemos que cargar la entidad. ¿Y cuál entidad sería? Sería la entidad de autores que está por medio de una lista que se llama lista. ¿Okay? Entonces, creamos un while y le decimos donde el lector tenga algo o se esté leyendo. Ok. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de acá lo que haremos entonces básicamente es decirle que vamos a agregarle a la lista de los autores cada una de las entidades que vayamos armando. Entonces vamos a empezar en este caso a definir la entidad, que sería new CLS autor E, que es de entidad, y por cada uno de ellos que en este caso entonces sería ID autor, vamos a poner el valor que tenga lector. Entonces lector punto, y vamos a decirle que en la posición 0, que sería en este caso el identificador, coma, en este caso seguiríamos con el siguiente, que sería lector, perdón, nombre igual a lector punto getString en la posición 1, que es el nombre, y lector apellidos punto igual más bien lector punto getString en la posición, en este caso 2. ¿Cómo se define eso, las posiciones? Bueno, básicamente acá en la información que trae el lector de la base de datos de la tabla autor, tenemos la posición 0, 1 y 2, que básicamente es lo que estamos haciendo match. Eso lo podemos dejar así, o si lo quisieran tener para una mejor comprensión separado, entonces básicamente lo que pueden hacer es esto, le dan un enter después de cada coma y de esta manera se puede ver un poquito más ordenado. ¿Okay? Una vez que tienen eso, entonces aquí está el cierre del while, bueno, punto y coma en esta parte de la carga de la lista, y entonces él estaría cargando por cada una de las
las filas que encuentre, estaría creando una entidad. Entonces en este caso habrían 3 entidades de información. O sea, el objeto lista como un único objeto tendría 3 entidades de información diferentes. ¿Okay? Y posteriormente, antes del cierre y después del if, tendríamos que retornar la información, que en este caso sería lista, que es la lista de los autores. De coma, y ahí quedaríamos. ¿Okay? ¿Qué hacemos más? Bueno, en el proyecto de entidades no hay que hacer nada, básicamente se queda así. Sin embargo, tenemos que ir a interactuar con el usuario. Para ello nos vamos a la interfaz gráfica. En esta parte de la interfaz gráfica lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a poner un label acá para orientar un poco al usuario, para que no se quede perdido con ello. Y pues vamos a indicarle lista de autores. Ok, para este caso, como queremos listarlo, vamos a crear un objeto que está en la interfaz gráfica y este objeto lo podemos ver en la parte de datos, que se llama Data Grid View. Es un objeto para listar información y básicamente eso es lo que haremos aquí. ¿Okay? Listaremos la información que venga de la base de datos. Vamos a poner un botoncito para que se interactúe de manera manual. Sin embargo, se puede automatizar más. Ahora les explico. Entonces vamos a poner aquí btn, listo, consultar o consulta, y en el texto vamos a ponerle consulta autores. Ok, entonces tenemos los autores por acá. A este grid le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle como nombre DGV, minúsculas DGV, lista autores. Muy bien, y ahí le vamos dando forma a nuestro formulario. Hasta este punto, entonces básicamente eso es lo que necesitamos. Ya tenemos el tema de la interfaz definida. Y ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic al botoncito de consulta autores. Se nos crea el evento y vamos a interactuar con el evento, que en este caso lo que haremos es, primero que todo, vamos a crear un objeto que nos contenga toda la lista, que nos va a devolver este método. Okay, para ello, entonces, crearemos un método, un objeto de tipo lista, cls entidades del autor, cls autor entidades, le pondremos como nombre lista autores, lo instanciamos de una vez, de igual manera una lista, cls autores, haremos cerrar un paréntesis y listo. Ya tenemos nuestro objeto que va a contener la lista de los autores de las entidades de autores. Ahora, como tenemos que interactuar con la base de datos, haríamos lo mismo que hicimos con el guardar. Tenemos que crear una instancia de un objeto que vaya a acceso a datos para poder consultar ese método que hicimos. Entonces, sería básicamente cls datos libro, vamos a ponerle v-objeto obj acceso a datos igual, y de la misma manera new cls datos libros,
y listo. Y ya tendríamos creado nuestro objeto que accesaría la base de datos. Perdón, el proyecto de acceso a datos. Una vez que estamos ahí, básicamente lo que se hace es agarramos lo que es el tema de llenar la entidad, que sería entonces, vamos a ejecutar el método que nos llena la lista de autores y se hace de esta manera: lista autores igual a v-vj objetos punto lista autores punto y coma. De igual manera, aquí no estamos usando lo que es el try y el catch, simplemente para dejar más claro el ejercicio, pero de igual manera aquí hay que utilizarlo porque son eventos y ahí tenemos que manejar eso, tener ese manejo. Ok, una vez que ya tenemos esto, entonces con la información que quedaría aquí en el objeto de lista de los autores de esa entidad, entonces vamos a ponerle la información al objeto del data grid view que estuvimos haciendo: dgv autores punto data source, y vamos a ponerle aquí la información que tenga en la lista. Y básicamente, recordando que tienen que hacer el manejo del try y el catch. Ok, compilamos la aplicación toda completa y en este momento lo que vamos a hacer es, una vez que se termine de compilar, que ya dice que todos los proyectos fueron actualizados y fueron satisfactoriamente compilados, ejecutamos la aplicación y podemos darle al botón consultar autores. Y como ven, aquí estaría la información exactamente la misma que está en la base de datos. Muchas gracias. Básicamente esta era la intención de este video corto, poder explicar cómo se interactúa con la base de datos a través de C# por medio de lado.net y en esta ocasión listando la información que contiene una tabla.